Hoy les voy a responder a una pregunta muy importante. La pregunta que vamos a responder hoy es la siguiente. ¿Por qué? Si los cristianos, los que dicen ser cristianos, todos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué los cristianos que dicen que la Biblia es la palabra de Dios no se ponen de acuerdo en lo que dice la Biblia y en lo que supuestamente es la verdad y el cristianismo? Hoy voy a responder esa pregunta. ¿Me doy a entender? Usted necesita saber por qué. Porque usted no se puede atener a que una persona diga que es cristiana para que usted asuma que cree en lo mismo. ¿Me doy a entender? Y usted debe de saber por qué no creen lo mismo los diferentes cristianos. ¿Están listos? Entonces, ¿por qué si los cristianos dicen que la Biblia es la palabra de Dios se contradicen entre ellos mismos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo en lo que significa la Biblia? Entonces, ¿por qué voy a hablar acerca de esto? Porque ustedes necesitan diferenciar. Vivimos en un país que supuestamente es cristiano. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando otras personas dicen que son cristianas y no creen lo mismo que tú, la pregunta es ¿por qué? Tú necesitas saber por qué sucede eso. Para que tu fe sea más fuerte, más firme, pero también para que tú puedas orientar a las personas que preguntan. ¿Me están siguiendo? Muy bien. En primer lugar, vamos a conocer las dos razones principales por las cuales los que dicen ser cristianos no se ponen de acuerdo. Hay dos razones principales y las dos tienen que ver con la Biblia. ¿Están listos? Muy bien. La razón número uno por la que los cristianos no se ponen de acuerdo es porque, aunque dicen que la Biblia es la palabra de Dios, no creen todos que la Biblia es la máxima autoridad en asuntos de creencias y en asuntos de conductas. La segunda razón por la que los cristianos, ahora, estoy clasificando los grupos entre los que creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero algunos no creen que es la máxima autoridad. ¿Me doy a entender? Ahora, los que sí creen que la Biblia es la máxima autoridad, tampoco se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Si sí creen que la Biblia es la máxima autoridad. La segunda razón es porque usan métodos para interpretar, para leer, para estudiar la Biblia diferentes. ¿Está claro? Ahora voy a explicar con más detalle cada una de las dos razones. Razón número uno por la que los que dicen ser cristianos no se ponen de acuerdo en cuanto a lo que la Biblia significa y sus creencias. Número uno, porque no todos los cristianos creen que la Biblia es la máxima autoridad. Aunque digan que la Biblia es la palabra de Dios, no todos creen que la Biblia es la máxima autoridad en asuntos de fe y en asuntos de práctica, en asuntos de creencias, en asuntos de conducta. Hay personas que dicen, la Biblia es la palabra de Dios y es la máxima autoridad, pero en la práctica no creen que es la máxima autoridad. ¿Me doy a entender? Ahora, por ejemplo, ¿quiénes, Luis? Me preguntarás. Bueno, hay grupos como la Iglesia Católica Romana que ellos predican que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos oyeron por primera vez en su vida que la Biblia era la palabra de Dios en la Iglesia Católica Romana? Yo fui uno de ellos, muchos aquí. A nosotros ningún protestante nos dijo que la Biblia era la palabra de Dios. Se nos dijo en la Iglesia Católica, ¿cierto o no? Pero en la Iglesia Católica la Biblia no es la máxima autoridad para las personas en la práctica. En la práctica, el catolicismo romano pone la Biblia y la tradición de la Iglesia en la misma altura. Y aunque la Iglesia Católica en teoría dice que la Biblia es la palabra de Dios y es muy importante, en la práctica de la vida cotidiana, en el católico promedio, la tradición se impone. ¿Me doy a entender? ¿Qué es la tradición, Luis? Me preguntarás. Es la suma de diferentes interpretaciones de muchos teólogos católicos a lo largo de la historia. A veces está escrita y a veces no fue escrita. Simplemente es parte de la costumbre, de la herencia cultural. ¿Me doy a entender?
Entonces, otro ejemplo de personas que dicen ser cristianas, pero que no creen que la Biblia es la máxima autoridad escrita, sino que hay otras fuentes de autoridad. Tenemos la Iglesia Ortodoxa también. La Iglesia Ortodoxa Oriental también tiene su conjunto de tradiciones. ¿Me doy a entender? Que ponen al mismo nivel en teoría que la Biblia, pero en la práctica la Biblia termina estando debajo de esas tradiciones. ¿Hasta aquí me doy a entender? Hay grupos como, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, popularmente conocidos como mormones, que ellos dicen que la Biblia no es la máxima autoridad, sino el libro del Mormón. ¿Me doy a entender? Entonces tienen otras fuentes de autoridad escritas, además de la Biblia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día dice que la Biblia es la máxima autoridad, pero dicen que la señora Elena White, que ya murió hace muchos años, ella fue el espíritu de la profecía y que todos los libros que ella escribió tienen palabras proféticas de parte de Dios. Entonces así tienen una gran colección de libros complementarios a la Biblia según ellos opinan. Otro ejemplo son los ruselistas, o como ellos se hacen llamar a sí mismos, los testigos de Jehová. Ellos creen que la Biblia es la máxima autoridad y eso predican, pero en realidad lo que ellos más defienden son las interpretaciones de la Biblia que han pronunciado a lo largo de las décadas las autoridades de su religión. ¿Me doy a entender? Los libros, al principio fue Carlos Russell el que empezó ese movimiento, y luego el que lo sucedió un juez que se apellidó Rutherford, y así sucesivamente hasta el día de hoy tienen una junta directiva. Entonces lo que se pronuncia en la oficina central de la junta directiva, en realidad esa interpretación es la autoridad máxima para ellos, aunque no lo van a admitir, pero en la práctica lo demuestran. ¿Me doy a entender? Y así podría seguir yo dándoles ejemplos. La ciencia cristiana con los escritos de Mary Baker, que escribió los libros de la ciencia cristiana. Y aquí en San Francisco, donde tienen, digamos, una de las sedes más importantes de todo el mundo de esa creencia, que dice ser cristiana. Y bueno, podría seguir así con ejemplos. Tendría que conocer todos los grupos cristianos para poder saber de qué tipo están. Pero aquí son algunos ejemplos de personas que dicen ser cristianas, que dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero que en la práctica no creen que es la máxima autoridad. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Ahora, hay personas que dicen ser cristianas, que creen que la Biblia es la palabra de Dios y no tienen otros escritos, como los grupos que acabo de mencionar, pero sí tienen otras fuentes de autoridad profética que son orales. Una cosa es tener otra fuente escrita y otra cosa es tener otra fuente oral. ¿Me doy a entender? Cuando digo fuente de autoridad oral, ¿qué estoy diciendo? Que tienen personas en su religión que reclaman ser profetas o apóstoles de Dios, que reciben nuevas revelaciones y ellos se paran y dicen que Dios les dijo cosas que contradicen la Biblia. Entonces estas personas dicen ser cristianas, creen en la Biblia, pero le creen más a lo que dice su apóstol o su profeta que lo que dice la Biblia. ¿Me doy a entender? Les voy a dar un ejemplo. Estaba conversando con una persona que pertenece a la iglesia de la Luz del Mundo, columna y baluarte de la verdad. La Luz del Mundo, así es su nombre completo, pero comúnmente les llamamos la Luz del Mundo. Yo le decía, señora, si lo que dice la Biblia es una cosa y lo que dice su apóstol, Naasón Joaquín, es lo contrario, ¿quién tiene la razón? Ella me dijo, obviamente, dijo ella, el apóstol es el que tiene la razón. Entonces, ese es un ejemplo de una iglesia que dice ser cristiana y creer que la Biblia es la palabra de Dios y al mismo tiempo tiene por encima en autoridad una fuente oral que no es bíblica. ¿Me doy a entender? Que es la voz de su profeta, su apóstol. Esa religión fue fundada por un hombre que se llamó Aarón Joaquín y fue el primero en que reclamó eso en 1942, ese derecho, y después que falleció, su hijo tomó su lugar, Samuel Joaquín, y hace unos años murió Samuel Joaquín, y ahora el hijo de Samuel Joaquín, qué coincidencia, ¿verdad?
reclama ser la voz profética de ese grupo. Pero no es el único grupo. Hay muchas iglesias que se dicen pentecostales, que ellos creen y defienden que la Biblia es la palabra de Dios, pero que tienen profetas declarados o apóstoles declarados, confesos y públicos en sus movimientos, y ellos dicen recibir revelaciones, y lo que ellos dicen se convierte en una autoridad para el grupo. Hay diferentes niveles de autoridad entre ellos, porque cada iglesia se debe de revisar una, pero por decirles un ejemplo, hay una iglesia en Hermosillo, Sonora, México, neopentecostal, donde su apóstol, que es su pastor, apóstol, profeta, es venerado tanto como el profeta de la luz del mundo es venerado en la luz del mundo. Hay videos ahí donde ustedes pueden ver a la gente de su iglesia postrados a sus pies, literalmente. Entonces, hay una iglesia muy grande en Guatemala que se llama Comunidad Cristiana Ágape, que también ellos han recibido supuestas palabras proféticas nuevas. La iglesia Elim de Guatemala, hace unas décadas, cuando su apóstol, el primero que se llamó apóstol de esta nueva temporada de apóstoles ahí en Guatemala, Otoniel Ríos Paredes, este pastor apóstol, él dijo que no era la Trinidad conformada de 3, sino de 4. Dijo. Él dijo que era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el Altísimo era otro, dijo él. Entonces, así cuando las personas dicen recibir revelaciones y luego pronuncian enseñanzas contrarias a la Biblia, en realidad están poniendo una fuente de autoridad por encima de la Biblia, ya sea una fuente escrita o una fuente oral, pero son otras fuentes de autoridad. Entonces, esa es la primera razón por las cuales los cristianos no se ponen de acuerdo, porque no están de acuerdo en que la Biblia sea la máxima fuente de autoridad en materia de creencias y de conductas. ¿Hasta aquí estoy claro? La segunda razón por la que los que dicen ser cristianos no se ponen de acuerdo, aunque creen que la Biblia es la máxima autoridad. Entonces, hay personas que no creen que la Biblia es la máxima autoridad, pero hay personas que sí creen que la Biblia es la máxima autoridad y todavía no se ponen de acuerdo. Y la razón por la que este tipo de cristianos no se ponen de acuerdo es porque ellos usan diferentes métodos para interpretar la Biblia. ¿Me doy a entender? Alguien dijo, todo se ve dependiendo el cristal con que lo miras. Si traes unos lentes rosa, va a afectar tu perspectiva, ¿sí o no? Y si son azules, ¿verdad? Entonces, los lentes representan el método de interpretación que tú usas para estudiar la Biblia. ¿Me están siguiendo? Esto es muy importante, porque ustedes quieren estar en el lugar correcto, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son los métodos de interpretación que usa la gente que cree que la Biblia es la máxima autoridad? Básicamente se pueden agrupar todos los métodos de interpretación en 3 grupos, en 3 clases. ¿Están listos? Número 1. Existen las personas que creen que el método de interpretación es un método alegórico. Diga alegórico. Ahorita voy a explicar qué significa eso. Otros creen que el método de interpretación de la Biblia es un método particular. Diga particular. Y otros creen que el método de interpretación correcto es el método literal, histórico, gramatical. El nombre es más complicado, más largo. Literal, histórico, gramatical. Yo uso la palabra liga para acordarme. Literal, histórico, gramatical, liga. Entonces está el método alegórico, el método particular y el método liga. ¿Está claro el nombre? Ahora expliquemos cada uno de ellos. Hay personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios y es la máxima autoridad, pero cuando la leen, ellos usan un método de interpretación espiritualizado. Todo en la Biblia es simbólico. Les voy a dar un ejemplo típico.
En las Escrituras tenemos la historia de que el Señor Jesús envió a sus discípulos en una lancha y Él se quedó en tierra, estuvo orando toda la noche, se desató una tempestad y entonces el Señor Jesús empezó a caminar sobre el agua. Y Pedro lo vio y le dijo, Señor, di que yo camine sobre el agua y vaya hasta ti. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua y después cuando vio el viento y la tempestad, entonces comenzó a hundirse y dijo, Señor, sálvame. ¿Recuerdan esa historia? Ya la he resumido yo. Ahí está. La pueden leer ustedes con detalle en Mateo 14, en Marcos 5, en Juan capítulo 6, ¿ok? Bueno, ahí está. Ustedes la pueden ver con detalle. Entonces, si yo usara el método alegórico para interpretar este pasaje, diría algo como esto. El agua es la vida. El viento y la tempestad son los problemas. Y cuando nosotros dejamos de ver a Cristo, nos empezamos a hundir en los problemas de la vida. Entonces clamamos a Cristo y Él viene y nos saca ¿de los qué? De los problemas, ¿verdad? Que me saca de ahogarme en los problemas, en la tempestad. Entonces, no estoy asumiendo que Cristo caminó sobre agua literal, ni que fue una tormenta literal, ni que fue un viento literal, ni que fue una sacada literal. Todo es simbólico. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando yo digo que eso significa el pasaje, estoy interpretando la Biblia alegóricamente. ¿Quién es la fuente de autoridad a la hora de interpretar con el método alegórico? Cada persona. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti? No, para mí significa esto. No, para mí la tormenta no, para mí la tormenta no son los problemas. Para mí la tormenta es mi suegra, ¿verdad? Para mí la tormenta es el que me renta la casa, si lo conoces. ¿Qué significa para ti? No, para mí el agua. Entonces cada quien determina lo que significa la Biblia. Esa forma de interpretar simbólicamente se llama método alegórico y es el método que ha predominado en la Iglesia Católica Romana y también en un gran segmento del pentecostalismo moderno para interpretar la Biblia y en muchas iglesias no pentecostales también. ¿Me voy a entender? Cada quien interpreta los pasajes como se le ocurre. ¿Me explico? Ok. Entonces, el segundo método que se usa para interpretar la Biblia, ¿cuál fue el primero? El alegórico. El número 2, particular. Entonces, aquí el grupo no dice qué significa la Biblia para mí, qué significa la Biblia para ti. Aquí la idea es qué significa la Biblia para nosotros. Para nosotros. Todos nos ponemos de acuerdo y aquí la Biblia significa esto. ¿Me doy a entender? Lo llamamos particular porque este es el método que usan cada una de las sectas cristianas. Por ejemplo, ¿qué significa ciertos pasajes de la Biblia para los testigos de Jehová? Lo que su grupo de teólogos, que nadie nunca sabe quiénes son, asumimos que son los miembros del cuerpo directivo que está allá en Nueva York, pero lo que para ellos significa es la postura oficial de la religión, lo escriben en sus revistas, en sus libros y lo distribuyen a lo largo y ancho de todas sus congregaciones. ¿Me doy a entender? Entonces es una postura particular de interpretar la Biblia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ellos dicen que en la parábola del Señor Jesús, cuando dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente que dará alimento a su casa entre tanto que el amo, el Señor, regresa? En los términos de la traducción de la Biblia que ellos hicieron, ellos le llaman el siervo fiel y discreto, y ellos dicen que el siervo fiel y discreto del que el Señor Jesús estaba hablando ahí es la religión de los testigos de Jehová. Ellos dicen, lo que Jesús estaba diciendo con eso es que esta religión, la Sociedad de la Torre del Vigía, así se llama en español, la Watchtower Society, es el siervo fiel y discreto de Jehová, el único autorizado para darle alimento a su casa. ¿Me doy a entender? Entonces ellos dicen que si tú no eres miembro de la Sociedad de la Torre del Vigía,
Con esas palabras ellos dicen, no vas a entrar. ¿Me doy a entender? Porque ese grupo tiene una interpretación muy particular de las Escrituras. ¿Cuál interpretación? La que ellos definen. ¿Cuáles son las reglas o principios que usan los testigos de Jehová para interpretar la Biblia? No sabemos, pero lo que esa cúpula decide, así es la interpretación. Lo mismo con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si usted viajara a Salt Lake City y visitara su iglesia, hay tours ahí, nosotros estuvimos una vez ahí, y ahí están las fotos de sus apóstoles, porque ellos creen que existieron los apóstoles de Jesucristo y luego una cadena, una sucesión apostólica, así como en la Iglesia Católica Romana. Hasta el día de hoy hay apóstol, Y ellos definen la interpretación de la Biblia que coincide para su religión. ¿Me doy a entender? Entonces, esas son interpretaciones particulares de estos grupos respecto a la Biblia, o los de la luz del mundo que ya mencioné. ¿Cuál es la interpretación correcta para ellos? El método de interpretarlo es el que define su apóstol. ¿Me doy a entender? Tercer método de interpretación, el que yo digo y que muchos creemos es el método correcto para interpretar la Biblia. Es el método literal, histórico, gramatical. ¿Por qué este es el único método correcto para estudiar e interpretar la Biblia? Ok, número 1. Este es el método correcto porque es el único método que tiene reglas claras, públicas y lógicas. ¿Me doy a entender? Tiene reglas claras, ahí están publicadas y cada quien puede conocerlas. No están restringidas a una élite, a un grupo privado o particular. Es el único método que tiene reglas lógicas. ¿Dios nos creó con mente, sí o no? ¿Dios nos dio lógica, sí o no? Entonces, las reglas de este método coinciden con la lógica. ¿Por qué? Porque el idioma es lógico, ¿no es cierto? Y la Biblia es un libro escrito en idiomas humanos, ¿sí o no? Dios nos concedió el regalo de poner sus pensamientos en profetas inspirados que usó el idioma de los hombres, y el idioma de los hombres tiene una estructura lógica que llamamos nosotros gramática, ¿sí o no? Entonces, este método es el único método con reglas claras, reglas lógicas, reglas objetivas. No son reglas antojadizas, son las mismas reglas que usamos para interpretar cualquier otro libro de la literatura. ¿Por qué habríamos de hacer una excepción? ¿Me doy a entender? Entonces, son reglas conocidas, son reglas lógicas, son reglas objetivas, son reglas claras. No son reglas místicas. ¿Me doy a entender? Son reglas al alcance de todos. Bien, entonces, todavía no hablo de esas reglas. Más adelante les voy a enseñar las reglas específicas para interpretar la Biblia. Ahorita solamente estoy explicando y respondiendo una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que estoy respondiendo? ¿Por qué los que dicen ser cristianos no están de acuerdo en cuanto a lo que la Biblia enseña y las enseñanzas del cristianismo? ¿Hasta aquí ha sido claro? Entonces hagamos un repaso de lo que he dicho. Los que dicen ser cristianos en el mundo no se ponen de acuerdo en lo que respecta a la Biblia, porque no todos creen que la Biblia es la máxima autoridad. Y los que sí creen que la Biblia es la máxima autoridad, no todos usan el mismo método para interpretarla. Ese es el resumen de lo que he dicho. Y entonces yo he propuesto que el método correcto, el mejor y único método seguro para interpretar la Biblia es el método que yo he resumido con el nombre LIGA, literal, histórico, gramatical. Porque este es el método que usó nuestro Señor Jesucristo para interpretar el Antiguo Testamento. Ese es el método que los autores del Nuevo Testamento usaron para interpretar el Antiguo Testamento. Este es el método que los profetas del Antiguo Testamento posteriores usaron para interpretar a los profetas anteriores. Y es el método que Dios mismo usó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cuando Él se refería a sus propias revelaciones anteriores. ¿Me doy a entender?
Entonces, en la historia bíblica y en la historia de la iglesia, después de que se escribe el último libro de la Biblia, este método ha sido usado por cristianos a lo largo de la historia. No por todos, pero sí por algunos, lo cual ratifica que ha sido un método usado a lo largo de toda la historia. ¿Hasta aquí me doy a entender? Es un método claro, lógico, objetivo. Bueno.